El origen del odio entre Israel e Irán no comenzó en la política, comenzó en la Biblia, y lo que descubrirás cambiará la forma en que ves las noticias. Hay algo sorprendente porque hace 2500 años Persia, que era el antiguo reino que se convirtió en el Irán moderno, fue utilizada por Dios para salvar a Israel. Ellos liberaron a los judíos de la cautividad en Babilonia y también ayudaron a reconstruir el templo usando las riquezas de Persia. Y su rey Ciro el Grande fue llamado por Dios usando uno de los títulos más sagrados en las Escrituras, el Mesías. Pero antes de que empecemos, no olvides darle like a este video. Es de gran ayuda para nosotros los creadores de contenido. Muchas gracias y ahora vamos a empezar. Dentro de esa genealogía hay dos nombres que la mayoría suele pasar por alto. El primero es Elam, hijo de Sem. Sus descendientes, llamados elamitas, se mudaron y se establecieron en la fértil tierra del suroeste de Irán, cerca del Golfo Pérsico. Incluso llegaron al punto de competir con poderosos reinos como Babilonia y Asiria. El segundo nombre es Madai, hijo de Jafet, y sus descendientes, llamados medos, se establecieron en las montañas del norte de Irán. Personas acostumbradas a las dificultades, fuertes y formadas por un entorno extremo, por eso se convirtieron en valientes guerreros. Y con el paso del tiempo formaron un reino lo suficientemente fuerte como para desafiar a los imperios más poderosos de su época. Pero desde temprano ya había tensión porque en el Génesis capítulo 14 se registra la primera gran guerra en la Biblia, donde 4 reyes del oriente unieron fuerzas y fueron liderados por el rey de Elam, Chedorlaomer, y atacaron Canaán, saquearon las ciudades, esclavizaron a la gente y hasta capturaron a Lot, el sobrino de Adonai. Elam fue el primer país en las Escrituras que atacó a la gente que creía en Dios, pero Abraham no se quedó callado, porque aunque solo tenía 318 hombres entrenados, persiguió a los reyes. Abraham creyó, aunque ya había dejado su tierra, su familia y todo lo que conocía, para seguir a un Dios que no podía ver. Pero había un problema porque Sara no podía tener hijos. Esto se dice claramente en Génesis 11, versículo 30. Y durante su viaje, la promesa de una gran nación fue dada a un hombre cuya esposa no podía concebir. Y mientras pasan 5 años, 10 años y cada mes parece que no llega ninguna respuesta, la promesa sigue ahí, pero el hijo aún no llega. Ella le dio a su esclava egipcia, Agar, a Abraham para que pudieran tener un hijo. Agar quedó embarazada y su actitud hacia Sara cambió. Dios prometió que su descendencia sería muy numerosa. Y al niño lo llamaron Ismael, que significa Dios escucha, pero también hubo una advertencia. Se dijo que este niño pelearía contra todos y todos pelearían contra él. Él viviría en conflicto con sus hermanos. Abraham tenía 99 años y Sara tenía 90. Y Dios dijo que Sara tendría un hijo y que su nombre sería Isaac. Y el pacto pasaría por él, no por Ismael. Abraham se inclinó, se rió. Pero después de eso, él pidió: si es posible que también bendigas a Ismael. Esto no es una negociación, sino la súplica de un padre por el hijo que ama. Ismael será bendecido, tendrá 12 príncipes y se convertirá en una gran nación. Pero el pacto es solo para Isaac. Y ahí comenzó la verdadera separación. Sara vio a Ismael riéndose. No está claro si solo estaba jugando o si se estaba burlando, pero para Sara, eso fue suficiente para echar a la esclava y a su hijo. Abraham se despertó temprano a la mañana siguiente. Preparó pan y agua y mandó a su primogénito al desierto, un padre que regresó solo a su tienda. Agar caminó hasta que se acabó el agua. Puso a Ismael debajo de un árbol. Se alejó un poco, lo suficiente para no ver lo que podría pasar, y lloró. Pero Dios escuchó al niño. Dios abrió los ojos de Agar y ella vio un pozo. Ismael sobrevivió. Creció en el desierto de Parán. Se volvió hábil con el arco. Y sus 12 hijos se convirtieron en 12 príncipes, el origen de las tribus árabes, una nación que comenzó con la expulsión. Isaac tuvo un hijo llamado Jacob, a quien se le dio el nombre de Israel. Y sus 12 hijos se convirtieron en las 12 tribus de Israel. Hay una última escena registrada en la Biblia. En Génesis 25, versículo 9, Isaac e Ismael están juntos de pie en la tumba de Abraham. No se registraron palabras, no hubo reconciliación, solo silencio. 2 naciones, un padre
una herida. Y de esa herida, Dios usará a una nación para un gran propósito. ¿Y si el que más ayudó a Israel fuera un rey que ni siquiera adoraba a Dios? ¿Y qué tal si Dios lo llamó por su nombre 150 años antes de que naciera? Para entender eso, primero necesitas saber lo que le pasó a Israel. Jerusalén fue destruida. El templo fue incendiado y los judíos fueron llevados a Babilonia como cautivos durante 70 años. Vivieron como prisioneros en otro reino, lloraron junto a los ríos de Babilonia y esperaron. Pero antes de que todo eso sucediera, Dios ya había dicho algo sobre Persia. Hay dos profecías que se dieron antes de todo eso. La primera se encuentra en Isaías 13, versículo 17. Dios dijo que usaría a los medos, el pueblo que sería la mitad del imperio persa, como instrumento para castigar a la nación que destruiría Jerusalén. Ya se sabe quién actuará incluso antes de que ocurra el crimen. La segunda profecía es aún más sorprendente. Se encuentra en Isaías 44, versículo 28. Dios habló acerca de un rey que aún no había nacido, que él usaría. Este haría lo que Dios quisiera. Él será quien diga que Jerusalén será reconstruida y que el templo será restaurado. Se mencionó el nombre del rey, el nombre de la ciudad y el nombre del templo. Todo esto fue dicho 150 años antes de que naciera Ciro el Grande. Y Dios no solo dio la profecía, sino que poco a poco preparó a Persia. Generación tras generación, Deioces unió a los separados medos y los convirtió en un solo reino. Después los líderes que siguieron organizaron su ejército. Y acuerdos con otros grupos. Los medos ayudaron en la caída de Nínive, la capital del imperio asirio, en el año 612 a.C. Mientras todo esto sucedía, parecía que todo estaba tranquilo, pero en realidad Dios ya estaba preparando a quienes usaría desde las montañas de Irán, preparados para un propósito que solo se revelaría en la noche de la caída de Babilonia. Dentro de Babilonia había un joven cautivo que observaba todo esto. Él era Daniel. En el sueño de Nabucodonosor II, sobre la estatua, el pecho y los brazos hechos de plata representan a Media y Persia. Dos brazos, dos grupos, pero un solo reino. Hay otra visión en Daniel, capítulo 7. Un gran oso que tiene levantada una parte de su cuerpo y tiene 3 huesos en la boca. Cada hueso representa una verdadera conquista. La primera es Lidia, donde Ciro derrotó a Creso, quien era conocido como el hombre más rico en ese entonces. La segunda es Babilonia misma. Y la tercera es Egipto, donde el hijo de Ciro, Cambises II, derrotó al faraón en la batalla de Pelucio. 3 huesos, 3 reinos, 3 veces se cumplió una visión. Después, en Daniel capítulo 8 hay otro símbolo, un carnero macho con 2 cuernos, donde uno es más alto que el otro. Eso representa a Media y Persia, pero está claro que Persia es la dominante. Llegó la noche en que cayó Babilonia, y esa es una de las escenas más dramáticas en las escrituras. Belsasar organizó un gran banquete para 1000 nobles. Por pura arrogancia, mandó traer los objetos sagrados que habían sido tomados del templo de Dios en Jerusalén. Usaron esos objetos, bebieron y alabaron a sus ídolos. De repente, apareció una mano y escribió en la pared del palacio: Mene, Mene, Tekel, Uparsin. El rey se puso pálido. Llamaron a Daniel. Él explicó el mensaje. Los días del reino estaban contados y pronto terminaría. El reino sería dividido y entregado a los medos y persas. Esa misma noche, Ciro cambió el curso del río Éufrates y entró a Babilonia por el lecho seco del río. Las puertas ni siquiera estaban cerradas. Belsasar fue asesinado. Y Babilonia cayó exactamente como se dijo en la profecía. Después de eso, Ciro hizo algo que ningún otro conquistador había hecho. Emitió un decreto. Los judíos podían regresar a casa. Él financió la reconstrucción del templo. Él envió a los líderes de Israel de regreso a Jerusalén con apoyo y riquezas provenientes de Persia. Esto se puede ver en Isaías 45, versículo 1, donde Dios dijo: esto es lo que él dice a su elegido, a Ciro. La palabra elegido en hebreo es Mashiach, que significa Mesías. Dios usó la misma palabra para un rey de Persia que ni siquiera lo adoraba. Y esa es también la palabra que se usó después para Jesucristo. Significa que Dios puede usar a cualquiera para cumplir su plan. Persia no conquistó a Israel, no esclavizaron a Israel. Ellos ayudaron a Israel a levantarse, salvaron a Israel de Babilonia. Pero mientras todo eso sucedía, algo más se estaba formando poco a poco dentro del mismo imperio. Algo que llevaba mucho tiempo esperando. Tirxes y gobernó desde la ciudad de Susa
Al inicio de su reinado organizó una celebración enorme que duró 180 días para mostrar el poder de su reino. Y después hubo una celebración de 7 días para toda la gente de Susa. En medio del banquete mandó llamar a la reina Vasti para mostrar su belleza ante los invitados. Ella se negó y ahí el rey quedó avergonzado frente a todo el reino. Por eso la reina Vasti fue destituida del trono. Por esto sus consejeros pensaron en una solución y comenzaron una búsqueda en todo el reino para traer a las mujeres más hermosas al palacio, donde cada una pasaría por un año de preparación antes de ser presentada ante el rey. Una de las elegidas fue Hadassah, una huérfana judía que fue criada en secreto por su primo Mordejai, y cuando llegó al palacio le dieron un nuevo nombre, Esther. Ella fue la elegida por el rey sobre todas las demás, y él no sabía que ella era judía. Mientras tanto, en la misma época, hubo un hombre que ascendió a la posición más alta del reino, Hamán, a quien todos respetaban y se inclinaban excepto él. Esa negativa encendió una gran ira en Amán, y para él no era suficiente castigar solo a una persona, así que planeó algo peor: eliminar a toda la raza judía, hombres, mujeres y niños, en todo el imperio persa. Convenció al rey de firmar la orden usando el anillo real. Establecieron una fecha y comenzó el plan de exterminio. Pero hay un detalle importante, porque en Esther capítulo 3, versículo 1, y no es solo un nombre cualquiera, ya que Agag era el rey de los amalecitas que descendían de Esaú. Desde Éxodo capítulo 17, Dios ya había dicho que habría una guerra continua contra Amalek. Y en Primera de Samuel capítulo 15 se le ordenó al rey Saúl que los destruyera junto con su rey, pero él no terminó el trabajo. Y cuando un viejo enemigo no es eliminado, regresa en otro tiempo, con otro nombre, pero con el mismo odio. Ese odio no comenzó en Persia, sino mucho antes de eso. Esther conocía la ley. Si entras ante el rey sin ser llamado, la muerte es el castigo, a menos que el rey extienda su cetro, y ya llevaban 30 días sin llamarla cuando decidió entrar. Se puso su vestido real, entró caminando, se paró frente al rey y esperó, y el rey levantó el cetro. Pero Esther no habló de inmediato. Ella se invitó al rey y a Hamán a un banquete. Luego, en otro banquete, dejó que la tensión aumentara y que el orgullo de Hamán creciera. En el segundo banquete, ella dijo la verdad: nuestro enemigo es este hombre malvado, Hamán. El rey se enfureció y Amán fue colgado en la misma horca que él había mandado construir para Mardoqueo. Y el día que estaba destinado para la destrucción se convirtió en un día de victoria llamado Purim, que todavía se celebra hasta hoy. Pero este tipo de ira no simplemente desaparece, solo cambia de forma. Pasaron muchos años, Roma se levantó y Persia desapareció en medio de la historia. Pero esto no se salió del plan de Dios. En Mateo capítulo 2 llegaron unos magos del oriente, sacerdotes y eruditos de Persia, que sabían de ciencia, astronomía y antiguas escrituras. Y probablemente estudiaron los escritos que dejó Daniel cuando estuvo en Babilonia y Persia. En Daniel capítulo 9, versículo 25, hay un número exacto de cuándo llegará el Mesías. Por eso los magos no siguieron la estrella a ciegas, porque ya sabían lo que estaban buscando. Y cuando apareció la estrella, solo confirmó lo que ya sabían. Cruzaron desiertos lejanos llevando 3 regalos: oro por su realeza, incienso por su divinidad y mirra por la muerte que vendría. Mientras tanto, los eruditos en Jerusalén conocían la profecía en Miqueas capítulo 5, versículo 2, y sabían dónde nacería el Mesías. Pero ni siquiera se acercaron. Los de Persia cruzaron el desierto para inclinarse. Persia liberó a Israel, ayudó a reconstruir el templo y fue la primera en reconocer al Hijo de Dios. Entonces la pregunta ahora es: ¿cómo llegó Persia a ser el mayor enemigo de Israel? La respuesta está en Daniel capítulo 10, y esta es la parte que a menudo se pasa por alto. Porque, ¿y si la verdadera batalla entre Israel e Irán no solo está ocurriendo aquí en el mundo? Daniel está ayunando durante 21 días. Fue por Jerusalén, no comió comida deliciosa, no comió carne, no bebió vino. Oró, esperó, y en el día 21 vio algo junto al río Tigris. Lo que vio no era común. Un hombre vestido de lino. Su cuerpo brillaba. Su rostro era como un relámpago. Sus ojos eran como fuego. Sus brazos y piernas eran como metal brillante. Y su voz era como el sonido de mucha gente. Daniel cayó al suelo. Sus acompañantes no podían ver a la criatura,
pero sintieron un miedo intenso y corrieron lejos. Daniel se quedó en el suelo, sin fuerzas. La criatura lo tocó y habló. Le dijo que desde el primer día en que Daniel buscó entendimiento y se humilló ante Dios, su oración ya había sido escuchada. Y la respuesta fue enviada de inmediato por sus palabras. Pero algo sucedió. Alguien se interpuso. El príncipe del reino de Persia lo detuvo durante 21 días. Detengámonos ahí por ahora. Un mensajero de Dios que fue enviado como respuesta a la oración de Daniel desde el primer día fue detenido durante 3 semanas. No por un hombre, no por un rey, sino por un ser espiritual llamado el príncipe de Persia. No es un hombre, no es un soldado. Es un ángel caído que tiene poder sobre ese lugar y tiene suficiente fuerza para detener al mensajero de Dios durante 21 días. Incluso necesitó la ayuda de Miguel el Arcángel para poder pasar. Eso significa que las naciones no solo tienen líderes humanos. Según Daniel capítulo 10, también hay poderes espirituales que actúan detrás. Son cosas que no se pueden ver con los ojos ni alcanzar con armas. Mientras Ciro el Grande tomaba decisiones en la tierra para ayudar a Israel, había una batalla ocurriendo en el mundo invisible para impedirlo. La lucha sobre Israel no es solo política, es más profunda que eso. Por eso ningún acuerdo dura mucho tiempo. Por eso cada alto al fuego termina en un nuevo conflicto. No puedes llegar a un acuerdo con un ser espiritual. Durante 1000 años después de la época de Ciro, la relación entre Persia y los judíos se mantuvo buena. Después de Ciro y Esther, la relación se mantuvo buena durante mucho tiempo. Hubo judíos que se convirtieron en eruditos, comerciantes y líderes dentro del imperio. Incluso se creó el Talmud en la tierra de Irán. Bajo el gobierno de Persia, la vida de los judíos prosperó allí durante muchas generaciones. No es una historia de odio en ese entonces, es una relación de armonía. Pero en el siglo VII llegó el cambio. Los árabes conquistaron el imperio persa. Persia, que durante mucho tiempo siguió la creencia zoroastriana, se volvió islámica. Y ahí cambió la perspectiva. En la nueva creencia, Ismael ya no es el hijo rechazado. Ahora es considerado el verdadero heredero. Una nación que no es árabe heredó el enojo que venía del mundo árabe. Y con esto regresó la herida desde la época de Abraham. Aún así, Israel no se convirtió en enemigo de inmediato. Tuvieron que pasar 13 siglos antes de que todo cambiara por completo. Desde la década de 1950 hasta la de 1970, Irán bajo el Shah era moderno, abierto y aliado de Israel. El petróleo de Irán fluía hacia Israel. Había israelíes trabajando en Irán. Sus servicios de inteligencia colaboraban entre sí. Incluso había vuelos directos entre Tel Aviv y Teherán. Teherán en ese entonces era como París, moderna y abierta al mundo. Pero todo cambió en 1979. Él fue derrocado y el ayatolá Jomeini regresó después de 14 años de exilio. En solo unos meses todo cambió. La embajada de Israel fue ocupada y se la entregaron a la Organización para la Liberación de Palestina. Quitaron la estrella de David y Jomeini declaró que destruir a Israel no era solo una decisión del gobierno, sino una obligación religiosa. Es un deber de cada musulmán en el mundo. Las mismas calles que antes recorrían los diplomáticos israelíes fueron reemplazadas por manifestaciones que gritaban odio contra Israel. El mismo sistema de inteligencia que antes colaboraba con el Mossad también se utilizó para crear Hezbollah, financiar a Hamas y armar a la yihad islámica. El país que una vez fue usado para salvar a Israel se convirtió en un país que amenaza, pidiendo que sea borrado del mapa. Y esto no sucedió durante mucho tiempo. Casi en solo un año todo cambió. Así que la pregunta ahora es, ¿fue solo política, solo una revolución o hay una razón más profunda? ¿Es posible que haya algo moviéndose que no podemos ver? Como el regreso de lo que llaman el príncipe de Persia. La Biblia no solo habla de lo que fue Persia antes, también dice lo que hará en el futuro. Y según lo que está escrito, eso aún no ha sucedido hasta ahora. Hace más de 2600 años, Ezequiel escribió sobre una guerra que aún no ha sucedido, y en la lista Persia es la primera que se menciona. En Ezequiel 38, Dios dijo que se enfrente a Gog de la tierra de Magog y lance una advertencia contra él. Un gran grupo de naciones se reunirá en los últimos tiempos contra Israel. Vendrán como una tormenta. Cubrirán la tierra como una nube. Se mencionan claramente los aliados, primero Persia, que ahora es Irán, luego Kush, que se refiere a Sudán y Etiopía. Después está Put, que se asocia con Libia y el norte de África.
También están Gomer y Bet Togarma, que se relacionan con Turquía y la región del Cáucaso. Y a la cabeza de ellos está Gog de Magog, que muchos estudiosos suelen asociar con un poderoso grupo del norte: Rusia, Irán, Turquía, Sudán, Libia. Cuando lees la lista en Ezequiel y la comparas con las noticias actuales, verás que no es simplemente una coincidencia. La relación militar entre Irán y Rusia es real y cada vez más profunda. Irán le está proporcionando drones a Rusia. Comparten información, realizan operaciones conjuntas. La red de Irán se ha extendido a diferentes lugares. Hay Hezbollah en Líbano, Hamas en Gaza y Hutíes en Yemen. Turquía se está alejando poco a poco de la influencia de Occidente. Sudán y Libia están abiertas a la influencia de Moscú y Teherán. Y ahora, mientras está en Libia, la República Islámica está en crisis después del 28 de febrero. Ya no es cuestión de si se formará la alianza. La pregunta es, ¿qué sigue? El grupo que describió Ezequiel hace 2600 años parece estar formándose ahora, país por país, alianza por alianza, exactamente como está escrito. Pero la profecía no termina ahí. No termina con el ataque, termina con la respuesta de Dios. No tendrán éxito, Dios intervendrá directamente. El terremoto, el fuego y un caos tan intenso que los ejércitos terminarán peleando entre sí. Y en Ezequiel 38:23 está claramente dicho: Dios se dará a conocer ante muchas naciones, y ahí sabrán quién es Él. La Persia que ayudó a Israel en tiempos de Ciro el Grande y la Persia que protegió a Israel en tiempos de Ester es la misma Persia que atacará a Israel en tiempos de Gog. Es como si la historia estuviera completa. En Jeremías 49 casi todas las naciones tienen profecía de destrucción, pero hay una que es diferente. En Jeremías 49:34 al 39 hay una profecía contra Elam, que es el antiguo nombre de una parte de Irán, y esta es diferente a las demás. El mensaje tiene dos partes. La primera es juicio, la segunda es algo inesperado. En la primera parte, Dios dijo que rompería el arco de Elam, el símbolo de su fuerza. En ese tiempo, los de Elam eran conocidos como excelentes arqueros. El arco no era solo un arma, era su identidad y fuente de fuerza. Ahora, si lo comparamos, sería como el programa de misiles de Irán, sus misiles balísticos, drones y ambiciones nucleares. Esa es la base de su fuerza. Y Dios dijo que Él la rompería. Él traerá destrucción. Él mostrará su ira. Pero hay algo más profundo. No solo dijo que destruiría a Elam, dijo que pondría su trono allí. Eso significa que no es solo un simple juicio. Algo más grande va a suceder. Y después de esto viene la segunda parte, la más sorprendente. En los últimos días, Dios restaurará a Elam. Una promesa diferente a la de todas las otras naciones en ese capítulo. Amón, Edom, Damasco, Kedar y Hazor tienen un solo mensaje. El juicio terminó. No hay vuelta atrás, pero hay uno diferente. Solo Elam tiene dos partes en la profecía. Hay juicio y hay restauración. Y esto no es un accidente ni una simple forma de escribir, sino que claramente dice que la historia de Irán no terminará en destrucción. Y si piensas que ese regreso es solo para un futuro lejano, quizá cambies de opinión cuando veas lo que está sucediendo ahora dentro de Irán. Porque en un sótano en Teherán hay personas que susurran el nombre de Jesucristo, aunque saben que es peligroso y que pueden ser arrestados o incluso asesinados, porque la ley de la República Islámica es clara contra quienes abandonan el Islam. Pero aún así, siguen reuniéndose y cada semana hay más personas uniéndose. Se pasan pasajes de la Escritura copiados a mano. Oran en voz baja y cuando llega alguien nuevo casi siempre dicen lo mismo. Lo vi en un sueño y me dijo que los buscara. Actualmente, Irán tiene uno de los movimientos cristianos subterráneos de más rápido crecimiento en el mundo. Se estima que hay desde cientos de miles hasta más de 1 millón. Creen en secreto, a pesar de la presión constante del gobierno, donde algunos pastores han sido encarcelados y algunos incluso asesinados. Pero en lugar de debilitarse, solo se fortalece más, porque cada represión trae a más creyentes y cada arresto produce más testigos. Según el libro de Zacarías, llegará el tiempo en que las naciones que antes estaban en contra de Israel irán a Jerusalén para adorar y unirse a la celebración, donde las naciones que antes enviaban misiles ahora llevarán ofrendas, y las naciones que antes apoyaban el conflicto se unirán a la adoración, y posiblemente Irán esté incluido ahí, porque la tierra que una vez fue el origen de quien llaman el príncipe de Persia podría convertirse en el lugar de una nueva generación que se arrodillará ante el Rey de Reyes.
esto no es solo una simple esperanza, sino que esto es lo que dice la Escritura, y no se trata solo del futuro. Porque esto ya está sucediendo ahora mismo mientras Dios establece su trono en Elam. Y hay iraníes que han encontrado esto en oraciones silenciosas, en escrituras escritas a mano y en sueños que trascienden cualquier frontera y ley. Así que lo que Dios dijo a través de Jeremías está sucediendo poco a poco. Y en el país que el mundo teme, Dios está haciendo algo que ningún gobierno puede detener, porque el regreso de Elam no es algo que va a suceder, sino que ya ha comenzado.